Hace apenas unos instantes el Palacio de Buckingham difundió un mensaje de una sola línea que sacudió al mundo entero. Nadie esperaba escuchar esas palabras de un monarca al que muchos daban por firme en su última decisión. El rey Carlos finalmente habló y con ello confirmó aquello que la prensa solo se había atrevido a murmurar con cautela. El príncipe Harry regresará al seno de la familia real. Sin embargo, bajo esa confirmación oficial se esconde una traición devastadora que Meghan Markle jamás imaginó que saldría a la luz. Antes de profundizar en lo que este giro realmente implica para la monarquía, conviene mantenerse atentos porque no se trata de un anuncio común ni de una declaración diseñada para tranquilizar titulares. Fue un mensaje cargado de significado, con cada palabra calculada para provocar un impacto inmediato. No fue una nota inocua destinada a apaciguar al público. Fue una comunicación que paralizó al personal activo, reuniones de emergencia entre asesores y obligó a toda la Casa Real a contener la respiración al mismo tiempo. En el instante en que se hizo pública, la reacción fue explosiva, como si el mundo hubiera estado aguardando precisamente ese detonante. Las redacciones se iluminaron, las redes sociales estallaron y los corresponsales especializados en la realeza abandonaron todo para contactar a sus fuentes. Porque en una sola frase el palacio no solo confirmó el regreso de Harry, reabrió un capítulo que todos creían definitivamente cerrado. Las reacciones no se hicieron esperar. Los defensores de la corona lo celebraron como una victoria, una prueba de que la monarquía aún conserva la autoridad suficiente para recuperar a su hijo perdido. Los críticos, en cambio, lo interpretaron como un gesto desesperado, insistiendo en que no se trataba de fortaleza sino de control de daños. Y los seguidores de Harry, aquellos que habían aplaudido su salida de la vida real, quedaron desorientados sin saber qué sentir. Porque el interrogante central no era si Harry volvía, sino por qué ahora. Durante meses la narrativa pública había dejado claro que no existía retorno posible. Se hablaba de límites cruzados, de confidencias convertidas en espectáculo, de puentes incendiados por entrevistas, documentales, libros y declaraciones que no solo golpearon a la institución sino que hirieron profundamente a la familia. Y sin embargo, de forma repentina, el rey Carlos lo confirmó todo. Lo más inquietante no fue el contenido del anuncio sino su tono. No hubo calidez ni emoción. No sonó como un padre recibiendo a su hijo, sino como un soberano imponiendo condiciones tras evaluar consecuencias, como si el regreso ya no fuera una opción sino una necesidad impuesta. Los observadores de la realeza lo notaron de inmediato. El lenguaje era meticuloso, quizá demasiado. Cada palabra parecía escogida para decirlo todo sin revelar nada. Para el público general era una frase sencilla. Para el palacio, un mensaje cifrado que anunciaba algo mucho más profundo. Daba la impresión de que Carlos no solo informaba sobre el retorno de Harry, sino que advertía al mundo de que había ocurrido algo grave, definitivo, algo que transformaba ese regreso no en una reconciliación, sino en una operación de rescate. Y después legó el silencio, un silencio ensordecedor, más potente que cualquier comunicado oficial, porque tras la difusión global del mensaje todas las miradas se dirigieron a Meghan Markle esperando una reacción, aunque fuera mínima, una frase, una filtración, una confirmación o una negación. Pero no hubo nada, ni palabras de apoyo, ni mensajes emotivos, ni fuentes cercanas ofreciendo consuelo. Solo ausencia, y en el universo real esa ausencia dice mucho más de lo que cualquier declaración podría haber dicho. Solo quedó un silencio inquietante, denso, incómodo, que no se sentía como discreción ni como respeto por la intimidad. Era un silencio que olía a pánico, a movimientos apresurados entre bastidores, a cálculos urgentes, a alguien dándose cuenta de que la historia había dejado de estar bajo su control. Y fue precisamente en ese vacío donde comenzaron los murmullos. No rumores triviales ni chismes de tabloides, sino susurros peligrosos, de esos que recorren los pasillos reales como un veneno lento. Al principio casi imperceptibles, luego imparables. Voces que nacen de empleados que han visto demasiado, de amistades que saben más de lo que deberían, de informantes que escuchan cosas destinadas a no repetirse ya más. Poco a poco empezó a instalarse una idea inquietante: el regreso de Harry no tenía nada que ver con la nostalgia, ni con el arrepentimiento, ni siquiera con el amor. Según estas voces, fue provocado por algo abrupto, emocionalmente devastador, un acontecimiento que rompió de forma irreversible lo que aún quedaba entre Harry y Meghan a puerta cerrada. Cuanto más se indagaba, más evidente resultaba que esta no era una historia de reconciliación familiar. Era una emergencia de Estado.
Porque cuando un hombre como Carlos, conocido por su autocontrol, su prudencia y su contención pública, confirma algo tan explosivo, solo puede significar una cosa: el palacio ha decidido que ya no puede seguir ocultando lo que está a punto de salir a la luz. Y ahí es donde comienza el verdadero temor. El regreso de Harry no altera únicamente su propio relato. Amenaza con reescribir el de todos: el de William, el de Catherine, el de los niños, el de la institución entera e incluso el de Meghan, que construyó toda su narrativa sobre la idea de que Harry había abandonado la realeza para siempre. Bajo la superficie pulida de ese comunicado oficial empezó a emerger una verdad escalofriante. Aquello no era perdón, era táctica. Y detrás del telón de terciopelo de esa decisión real se escondía algo mucho más destructivo: una traición tan íntima que hizo añicos la base misma de la confianza entre Harry y Meghan. Todo comenzó con una conversación discreta y terminó convertido en una traición de alcance global. Nuevas filtraciones revelaron que Meghan Markle habría creado un acuerdo secreto con un influyente ejecutivo de Hollywood, un pacto que comprometía directamente los vínculos privados de Harry con la familia real. Lo que el año previo fue quien acabaría descubriéndolo, ni el efecto devastador que tendría sobre el mundo de Harry. Lo que empezó como una reunión confidencial casi trivial en una cafetería de Los Ángeles terminó creciendo hasta convertirse en una tormenta capaz de sacudir los cimientos de la monarquía. Fuentes cercanas aseguran que Meghan se reunió en privado con un alto directivo del sector del streaming, alguien que desde hacía tiempo buscaba acceso exclusivo a las historias no contadas de la familia real. Pero aquel encuentro no giró en torno a entrevistas ni a documentales. Se trataba de poder. Y según pruebas que han salido a la luz recientemente, también se trataba de acceso a archivos confidenciales, a correspondencia privada y a material audiovisual que jamás debió abandonar los archivos reales. Según se afirma, Meghan no habría compartido únicamente ideas vagas o propuestas generales. Sobre la mesa habrían circulado documentos confidenciales, archivos que contenían detalles sensibles sobre las comunicaciones tensas de Harry con su padre, notas internas del palacio relacionadas con inquietudes sobre la sucesión e incluso menciones a las primeras dificultades emocionales de la princesa Charlotte. Nada de eso contaba con autorización oficial. Todo, sin excepción, era potencialmente devastador. Y lo más grave de todo, Harry no sabía absolutamente nada. Las filtraciones posteriores desde los servidores internos de la empresa de entretenimiento revelaron un panorama todavía más inquietante. En esos correos se discutían estrategias de control narrativo, posicionamiento de marca y la necesidad de aprobar previamente cada declaración pública de Harry. El nombre de Meghan aparecía una y otra vez como figura central de coordinación. El tono de esos mensajes no era simplemente calculado o estratégico, era frío, implacable y dejaba algo muy claro. Harry no era un socio consciente en esa historia, era un producto moldeado sin su consentimiento. Uno de esos correos, reenviado de forma anónima a un informante cercano al entorno real, lo cambió todo. En cuestión de días, un sobre selado fue entregado en mano al rey Carlos por uno de sus asistentes de máxima confianza. Dentro había copias impresas de esas comunicaciones, incluido un memorando que hablaba explícitamente de allanar el camino para el crecimiento de la marca personal de Meghan, incluso si eso significaba sacrificar la sombra regresiva que representaba Harry como figura real. Esa frase por sí sola recorrió el palacio como una descarga eléctrica. Se dice que Carlos permaneció en silencio durante casi 20 minutos después de leer los documentos. Luego se levantó sin pronunciar palabra, pidió privacidad y abandonó la sala. Lo que siguió fue uno de los momentos más cargados emocionalmente de la historia reciente de la familia real. Porque en ese instante Carlos no era solo un rey, era un padre. Y lo que acababa de descubrir no era una traición a la corona, sino una traición directa a su hijo. La confrontación no tardó en llegar. Harry fue llamado de regreso al Reino Unido bajo el pretexto de un asunto familiar y recibió el mismo sobre. Según testigos cercanos, su rostro pasó de la confusión a la palidez y de ahí a una ira contenida, pero no dirigida contra su padre sino contra sí mismo. A medida que leía cada página comprendía que aquello no era un ataque externo, era la prueba de que la mujer a la que había defendido contra todo y contra todos había estado actuando a sus espaldas durante mucho tiempo. Al terminar la última joya no dijo nada, solo levantó la vista y formuló una pregunta sencilla y devastadora: ¿cuánto más hay? Carlos no respondió, no hizo falta. En ese momento, Harry entendió la magnitud completa de lo ocurrido.
No se trataba solo de una crisis matrimonial ni de una simple ruptura de confianza. Era una traición profunda, calculada y expuesta, capaz de destruir todo lo que había construido y todo lo que había sacrificado. La herida no era únicamente personal, era institucional, y dejaba a Harry frente a una elección brutal, una decisión que marcaría para siempre su legado. En la mansión de lujo de Montecito, mientras el mundo dormía, Harry permanecía despierto, caminando de un lado a otro tembloroso, repasando cada conversación, cada promesa, cada silencio compartido con Meghan. Aquella noche celó el final de una etapa y dio inicio de forma inesperada a otra completamente distinta. El ambiente estaba cargado de un silencio asfixiante, ese que solo existe cuando la confianza se rompe sin posibilidad de reparación inmediata. Harry había leído los correos filtrados, había visto los documentos, y ahora, con la verdad desplegándose ante él, seguirlo hacia Meghan no con furia sino con incredulidad. Las palabras le salieron entrecortadas, frágiles, lo sabías. Meghan no lo negó, pero tampoco lo confesó todo. En su lugar ofreció explicaciones suaves, intentos de justificar lo injustificable. Dijo que estaba protegiendo su futuro, que el mundo era injusto, que había que tomar el control antes de perder por completo el relato. Pero para Harry aquello no era protección. Era manipulación. Y esa diferencia le hirió más que cualquier titular publicado. Su voz se elevó, la de ella también. Las palabras volaron como cuchillas sin filtros, sin contención, acumuladas durante demasiado tiempo. Ya no se discutía solo el acuerdo. Se hablaba de todo, de las discusiones enterradas, de las verdades evitadas, de la soledad que él había disimulado durante años. En un momento dado, según personas cercanas al equipo de seguridad, Harry salió furioso de la habitación y lanzó su teléfono contra la pared. Fue el sonido seco de algo rompiéndose. No solo un objeto, sino el último resto de una confianza que ya no podía recomponerse. El estruendo recorrió el pasillo como un punto final definitivo a todo lo que Harry había intentado mantener unido. No fue un estallido de ira, sino una devastación absoluta. En ese instante tomó otro teléfono, uno cuyo número solo conocían muy pocas personas en el mundo, y marcó un contacto al que no había llamado en meses. Sonó una vez, luego otra. Al otro lado respondió una voz conocida, baja pero inconfundible. Era la princesa Eugenia, su prima, la única que ya lo había visto romperse antes. No sé qué hacer, murmuró él. Y lo que siguió no fue un consejo ni una explicación. Fue silencio, un silencio denso, el tipo de silencio que solo aparece cuando el dolor es demasiado profundo para ser expresado con palabras. Pero esa ausencia de palabras le dio a Harry algo esencial: permiso para dejar de fingir. Colgó y realizó otra llamada. Esta vez no buscó consuelo sino sangre. Directo, arriesgado, inevitablemente real. Llamó a Carlos. Necesito hablar contigo, dijo con la voz quebrada, a solas. La pausa al otro lado fue larga, pesada, pero la respuesta llegó sin rodeos. Aquella llamada no quedó registrada, no pasó por asistentes, no siguió ningún calendario oficial. Saltó todos los protocolos porque lo que Harry estaba a punto de decir no podía administrarse ni maquilarse. No podía esperar. Mientras la casa se hundía en un silencio tenso, Meghan hizo algo que nadie anticipó. Se fue. Cerca de las 3:40 de la madrugada, personal privado la vio salir discretamente por una puerta lateral con los ojos llenos de lágrimas, envuelta en un chal y sujetando el teléfono con fuerza. ¿A dónde fue? Nadie lo sabe. Quedillo tampoco. Pero su marcha dejó una grieta profunda, una fractura que quizá nunca llegue a quebrarse. Aquella noche no terminó con respuestas ni acuerdos. Terminó con cristales rotos, silencio absoluto y dos personas frente a los restos de un futuro que creían dominar. La llamada a Carlos no solo reabrió el vínculo entre padre e hijo, activó una reunión secreta que ningún asesor real habría podido prever. No se trató de ningún acuerdo conocido ni de gestos simbólicos. Lo que vino después fue mucho más confidencial y mucho más peligroso. En un encuentro celado dentro del castillo de Windsor, el rey Carlos presentó un ultimátum que dividiría lealtades, redefiniría la postura pública de la monarquía y colocaría a Harry ante una exigencia imposible de esquivar. La reunión no fue anunciada, no hubo cámaras ni comunicados. Solo 4 personas estuvieron presentes: el rey, Harry y 2 asistentes elegidos exclusivamente por su absoluta discreción. Aquello no era una reconciliación, era una reconfiguración. Carlos había revisado cada documento, cada correo, cada susurro relacionado con los presuntos canales ocultos de Meghan, y ahora, sentado frente a su hijo, estaba listo para dictar una decisión que resonaría durante generaciones.
Carlos no levantó la voz ni recurrió a amenazas. Expuso las condiciones con una frialdad implacable, claras en sus sensibles y brutales en su alcance. Si Harry quería regresar, si deseaba recuperar lo perdido y ocupar nuevamente su lugar junto a la corona, habría normas estrictas y no habría margen para negociar. La primera condición fue tallante: Meghan quedaba fuera de manera oficial y definitiva, excluida de cualquier compromiso futuro relacionado con la familia real. No habría apariciones conjuntas, ni visitas de Estado, ni imágenes en balcones, ni regresos discretos. Para la institución su presencia ya no era compatible con la estabilidad de la monarquía. La segunda exigencia fue igual de severa. Harry debía romper de inmediato todos los acuerdos comerciales activos en Estados Unidos, sin excepciones, sin transiciones graduales. Era el precio de volver, un precio que no se medía en contratos sino en lealtades, identidad y pérdida irreversible. Todos los acuerdos negociados después de su salida, desde documentales hasta contratos editoriales, pasarían por una revisión exhaustiva y muchos tendrían que cancelarse. No porque la corona temiera revelaciones, sino porque la confianza había quedado hecha añicos. El palacio ya no podía permitirse que su imagen fuera utilizada como moneda de presión. Tras las palabras de Carlos se instaló un silencio denso. Harry, visiblemente afectado pero sereno, no respondió de inmediato. Sin embargo, su mirada lo decía todo. Aquello no era el reencuentro que había imaginado ni el regreso cálido a la familia que añoraba. Era una propuesta condicionada, una elección dolorosa entre la vida que había construido y el legado al que había nacido atado. Aún así, tras unos minutos que parecieron eternos, tomó la pluma y firmó el documento que quienes lo conocen bautizaron rápidamente como el Acuerdo de Windsor. Quedó rubricado aquella misma tarde. Su contenido siguió oficialmente selado, aunque filtraciones internas confirmaron sus cláusulas esenciales. No fue un pacto de paz, fue un reajuste de poder. Y cuando la tinta terminó de secarse, ocurrió algo inesperado. Harry rompió a llorar. No ante cámaras ni con gestos calculados, sino en silencio. Frente a su padre, el niño que caminó tras el féretro de Diana y que ahora, convertido en adulto, se veía acorralado por el deber y la traición, se derrumbó. Carlos, por primera vez en años, cruzó la mesa y extendió la mano. No hubo palabras, solo un dolor compartido, complejo y sin resolver. Los asistentes permanecieron inmóviles, conscientes de que en aquella sala la monarquía no estaba hecha de títulos sino de cicatrices. Pero mientras el acuerdo quedaba selado, Meghan ya trazaba su propia línea de combate, una contraofensiva destinada a sacudir a ambos bandos. No pensaba desaparecer en silencio. Al conocer el Acuerdo de Windsor, su reacción no fue tristeza sino furia. Según fuentes cercanas, realizó llamadas nocturnas a su equipo legal activo, acuerdos de confidencialidad, y empezó a preparar un documental explosivo capaz de poner a la monarquía contra las cuerdas. El impacto de la exclusión no la apaciguó, la incendió. Apenas horas después de la firma de Harry, Meghan estaba al teléfono con abogados en Estados Unidos revisando cada cláusula de confidencialidad que había firmado a lo largo de los años. No buscaba incumplirlas de forma directa, sino encontrar fisuras, resquicios legales, la manera de contar su versión sin mencionar nombres y sobre todo de narrar su historia antes de que el palacio la enterrara definitivamente. Dentro de su círculo más cercano, las llamadas estratégicas adquirieron un tono casi beligerante. Un plan destacó por encima de todos: un documental confesional. No centrado en Harry ni en la familia real, sino en ella misma, en su ascenso, su destierro, su silencio y ahora su desquite. La propuesta prometía ser cruda y emocional, supuestamente respaldada por material que la monarquía jamás quiso que viera la luz, incluyendo un conjunto de cartas inéditas de la princesa Diana. Cartas que, según se afirma, reflejaban los temores de Diana sobre el trato de la familia real hacia los forasteros y que Meghan habría heredado discretamente años atrás. Sin embargo, a medida que esos planes cobraban forma, algo más empezó a cambiar de manera silenciosa, sutil y peligrosa. Hollywood, hasta entonces el pilar de su imperio posreal, comenzó a tomar distancia. Grandes estudios habrían recibido avisos legales discretos por parte de representantes de la corona, advertencias envueltas en cortesía jurídica pero con consecuencias claras. Las conversaciones de financiación se enfriaron, los socios de producción dejaron de responder y directores, antes entusiasmados, empezaron a desaparecer sin explicación. El mensaje era inequívoco: la corona no ataca de frente, asfixia en silencio. Para empeorar la situación dentro de la propia empresa mediática de Meghan, instalaron tensiones internas. Empleados leales chocaban con consultores incorporados por los nuevos asesores de Harry.
Correos confidenciales habrían sido interceptados, proyectos quedaron en pausa y patrocinadores suspendieron acuerdos hasta que se aclararan los conflictos internos. Meghan, antes presentada como un símbolo de estrategia pulida, empezó a ser descrita por quienes la rodeaban como impredecible, impulsada por la emoción, la rebeldía y un profundo sentimiento de traición. Mientras tanto, en Londres el insomnio también se apoderaba del palacio. Los asistentes reales y incluso los equipos de inteligencia interna comenzaron a trazar cada movimiento con precisión quirúrgica, llamadas, registradas, comunicaciones observadas, patrones analizados. No se trataba de castigar a Meghan, sino de anticiparse. Si ella avanzaba con su documental, la Casa Real debía estar lista para un conflicto abierto. Eso implicaba construir narrativas alternativas, reforzar murallas legales y activar recursos mediáticos como no se veía desde los tiempos de Diana. Aún así, Meghan no vaciló. Estaba convencida de que la opinión pública seguía de su lado, de que el mundo quería escuchar su voz sin filtros ni miedos y de que la monarquía no podría acalarla sin parecer culpable. Su objetivo se redujo a uno solo: recuperar la simpatía popular y convertir en arma cada recuerdo personal que habían intentado borrar. Pero antes de que Meghan pudiera lanzar su verdad, Carlos ejecutó un movimiento que dejó al país en estado de shock y alteró oficialmente el rumbo de la historia real. Era la primera vez desde la muerte de la reina que el monarca se dirigía a la nación con un peso tan solemne. Cuando miró directamente a la cámara y pronunció el nombre de Harry, Internet estaló. No fue un simple gesto de bienvenida. Fue un golpe velado dirigido a Meghan. Durante días el país había contenido la respiración. Los rumores sobre un posible regreso de Harry circulaban sin descanso, los titulares especulaban y los analistas diseccionaban cada señal. Nadie, sin embargo, esperaba una declaración tan pública y tan contundente. El discurso comenzó con un tono casi ceremonial sereno. Carlos habló de unidad, del legado, de la responsabilidad de la corona en un mundo cambiante. Bajo esa calma calculada fue construyendo una pausa precisa hasta soltar la frase que hizo saltar todas las certezas: mi hijo el príncipe Harry ha regresado para apoyar a la corona. Con esas palabras no solo confirmó los rumores, sino que reclamó a su hijo. La elección del lenguaje fue clave: no Harry, sino el príncipe Harry. No un regreso para sanar heridas, sino para respaldar a la institución. Era una declaración de lealtad y al mismo tiempo un mensaje inequívoco para quienes habían cuestionado su lugar en la estructura real, incluida Meghan. Carlos continuó agradeciendo a quienes anteponen la familia a la fama y el deber a la ambición. No mencionó nombres, no hacía falta. La insinuación quedó flotando en el aire como humo denso. Fue una reprimenda real envuelta en terciopelo, afilada como una joya. En cuanto terminó la transmisión, los teléfonos de todas las redacciones comenzaron a sonar sin descanso. Los asistentes reales corrieron para contener las consecuencias. Meghan se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos, no por lo que se dijo, sino por lo que se omitió. Su nombre fue borrado, su papel ignorado, y ese silencio resultó más ensordecedor que cualquier condena directa. Los medios reaccionaron de forma dividida. Algunos elogiaron la compostura y firmeza del rey, celebrando que por fin tomara control de una narrativa familiar caótica. Otros lo acusaron de utilizar el trono para saldar cuentas personales. Las redes sociales ardieron en debate. Etiquetas de apoyo a Carlos convivieron con llamados a permitir que Meghan hablara. Sus defensores denunciaron un intento de silenciarla. Los monárquicos aplaudieron la protección de la institución. En medio del ruido, una certeza se impuso. Esto ya no era solo un drama familiar. Era la monarquía afirmándose, trazando límites, eligiendo bandos y dejando claro que cuando se trata de lealtad, la corona siempre va primero. Dentro del palacio el mensaje cayó exactamente como se había planeado. Meghan quedó públicamente desplazada y Harry fue recolocado en el centro del tablero. Fue un reajuste teatral cargado de emoción y funcionó. Sin embargo, mientras Carlos ganaba el escenario público, algo mucho más íntimo se desarrollaba tras puertas cerradas. Mientras el mundo celebraba la decisión del rey, hubo alguien que no lo hizo. El príncipe William, heredero al trono, quedó completamente descolocado. Lo que siguió fue una de las confrontaciones privadas más intensas entre hermanos que la Casa Real haya presenciado. Para William, el discurso televisado no fue solo un anuncio institucional. Fue una traición personal. Había resistido cada crisis, defendido a la monarquía en silencio y cargado el peso del legado sin cuellarse.
Y aún así la decisión de reinstalar a Harry de devolverle un lugar clave en el futuro de la corona se tomó sin aviso alguno, ni una llamada ni una conversación, solo un titular igual que para el resto del mundo. En las horas posteriores al discurso, los asistentes reales detectaron un movimiento inusual dentro del Palacio de Kensington. Las puertas se cerraban con fuerza, los pasillos se llenaron de murmullos y el ambiente se volvió irrespirable. William hervía por dentro, pero no solo de ira, estaba atrapado entre la confusión, la incredulidad y una herida mucho más profunda. Porque quedar fuera de la reunión de Windsor no fue un simple error de agenda. Fue un mensaje claro, una decisión consciente que golpeó directamente su vínculo tanto con su padre como con su hermano. Cuando enfrentó a Carlos no hubo protocolos ni formalidades. Habló desde la emoción cruda. Lo trajiste de vuelta después de todo lo ocurrido, habría dicho, y ni una sola vez pensaste en lo que eso significaría para el resto de nosotros. Carlos, sereno pero visiblemente tenso, no ofreció explicaciones largas. Insistió en que la corona debía actuar con rapidez, que el momento era delicado y que Harry necesitaba una vía de regreso antes de que la situación se desbordara. Para William esas palabras no aliviaron nada. Al contrario, profundizaron la herida. A sus ojos no se trataba de velocidad sino de lealtad. Y en ese instante sintió que la institución que había protegido toda su vida había elegido el caos en lugar de la estabilidad, la emoción por encima de la razón, a Harry antes que a él. Sin embargo, el choque con su padre no fue lo más duro. A puerta cerrada en Windsor, William encaró a Harry. Sin personal alrededor, sin títulos, solo dos hermanos separados por una pared real frágil. ¿Qué cambio?, preguntó. ¿O acaso nunca fui suficiente? No lo gritó. Lo dijo en voz baja, pero el peso de esas palabras resultó insoportable. Harry tardó en responder. ¿Por qué? ¿Qué se dice cuando la verdad es demasiado compleja para resumirla? Se rumoreó que fue Catherine quien pidió a William mantener la calma, pensar a largo plazo y evitar una escena que pudiera romper definitivamente a la familia. Pero William no pensaba en la imagen pública. Lo dominaba una certeza: la institución a la que había servido desde niño había tomado una jugada estratégica, excluyendo al heredero inmediato. El palacio se movió con urgencia para contener la tensión. Se enviaron asesores a ambas residencias, los equipos de prensa se prepararon para filtraciones inevitables y en la sombra comenzaron a trazarse líneas de confrontación. No de cara al público, sino en el terreno privado, donde siempre nacen los verdaderos cambios de poder. La prensa, percibiendo la fractura, empezó a especular sin descanso. ¿Se retiraría William de sus funciones como protesta silenciosa? ¿Se rompería definitivamente la relación entre los hermanos, arruinando el intento de unidad de Carlos? ¿Hablaría Catherine por su cuenta? Pero la furia de William era solo el comienzo. Mientras los hermanos se enfrentaban, estaba a punto de revelarse el acto final de la traición de Meghan. Lo que hizo a continuación no fue solo cruel. Fue meticulosamente calculado. Oculta en lo más profundo de una bóveda digital confidencial surgió evidencia que la vinculaba con un archivo secreto de material real, grabaciones privadas del círculo íntimo de los Cambridge, ahora convertidas en posible instrumento de presión. Por un instante el palacio creyó haber recuperado el control. Meghan había sido silenciada en público, Harry había regresado bajo condiciones estrictas y Carlos había proyectado una imagen de unidad y autoridad. Pero bajo la superficie algo más oscuro comenzaba a agitarse. Lo que parecía resuelto solo estaba dormido y despertó en forma de archivos cifrados con consecuencias devastadoras. Fuentes cercanas a los equipos de ciberseguridad real confirmaron que un lote de material sensible había sido rastreado hasta un servidor en la nube imposible de localizar, protegido con contraseña y accedido desde ubicaciones vinculadas al equipo legal de Meghan. El contenido incluía videos personales de la princesa Charlotte y del príncipe Luis, escenas llamas pensadas para consumo público, cumpleaños, momentos espontáneos en retiros de Windsor e incluso un intercambio privado entre Catherine y William durante un fin de semana familiar captado en audio y vídeo sin consentimiento. Nadie pudo determinar con exactitud cómo Meghan obtuvo ese material, pero dentro del palacio muchos señalaron el periodo en que aún tenía acceso libre a las residencias reales, cuando la confianza no se había roto y las puertas quedaban abiertas, las cámaras olvidadas. En ese contexto había tenido acceso y ahora parecía haberlo aprovechado. Kensington entró en pánico. Se enviaron amenazas legales inmediatas a los representantes de Meghan y se redactó una orden de cese en tiempo récord. El mensaje fue inequívoco: cualquier uso, difusión o incluso mención de ese material acarrearía consecuencias legales sin precedentes. Pero el daño ya estaba hecho.
La confianza había quedado reducida a cenizas. De cara al público, Meghan negó cualquier intención de divulgar los archivos. Su equipo aseguró que se trataba de recuerdos personales obtenidos durante su etapa junto a la familia. Sin embargo, en privado esa postura solo alimentó las sospechas. ¿Por qué si no estaban destinados a ser usados? ¿Por qué subirlos ahora? ¿Por qué conservarlos? Y sobre todo porque todavía los tenía en su poder. La fractura entre los Sussex y los Cambridge, que ya era profunda, terminó convirtiéndose en un abismo imposible de ignorar. William, todavía sacudido por las decisiones unilaterales de Carlos, habría reaccionado con furia contenida. Catherine, tomada por sorpresa y humillada según se comenta, se negó a atender llamadas de Harry y aunque él intentó mediar desde dentro, sus esfuerzos chocaron con un silencio helado. Para el rey Carlos, aquello fue la gota que colmó el vaso. Había concedido espacio, planteado condiciones e incluso aceptado el regreso de Harry asumiendo un enorme riesgo político. Sin embargo, la revelación de ese archivo privado, fuera o no intencional, lo empujó a actuar con firmeza. Las reuniones se reanudaron, los abogados fueron convocados y los equipos de inteligencia del palacio recibieron órdenes de preparar escenarios de contingencia. Meghan, consciente o no, había vuelto a alterar el equilibrio de poder. Esta vez ya no se trataba solo de un escándalo, sino de proteger a la próxima generación. Con todo, ahora al descubierto traiciones, grabaciones, lealtades rotas, solo quedaba un camino posible: el ajuste de cuentas público de Harry. No fue un comunicado oficial ni un decreto real. Fue un mensaje sencillo en video. Solo Harry mirando a la cámara, hablando desde lo más profundo. Lo que dijo sacudiría tanto a sus detractores como a quienes aún lo defendían. Y una cosa quedó clara desde el primer instante: la guerra no había terminado. El video apareció sin previo aviso, sin promoción, sin coordinación con el palacio, sin filtraciones. Una publicación directa en su plataforma oficial. 5 minutos crudos sin guión. Por primera vez en semanas era únicamente su voz. No comenzó con excusas sino con reconocimiento. Dijo que conocía los titulares, que entendía el silencio y que sabía que todos estaban esperando. Su tono era controlado pero frágil. Entonces legó la frase que nadie anticipaba: había regresado, pero no porque se lo pidieran, sino porque el dolor que llevaba dentro ya no podía curarse a la distancia. En ese instante la fachada se resquebrajó. No hablaba de deber ni de imagen pública. Hablaba desde lo personal, desde lo más íntimo. Mencionó la traición sin señalar culpables y habló de confianza rota, no solo en su familia sino en sí mismo. Admitió haber perdido de vista a quien intentaba proteger y al hacerlo haber herido a personas que nunca dejaron de cuidarlo. Fue lo más cerca que estuvo de expresar arrepentimiento en público, no por haberse marcado sino por aquello que dejó atrás. Luego pronunció una frase que resonó en todo el mundo: la lealtad debe ganarse, no exigirse. Una sentencia que atravesó el protocolo, la manipulación mediática y la unidad escenificada. En ese momento no habló como príncipe sino como un hombre atrapado entre dos mundos, cansado de fingir que podía habitar ambos. Cuando se refirió a la ruptura con William, lo hizo sin dramatismo, como quien describe una herida abierta. Dijo con claridad que no estaban bien, pero que deseaba reconstruir y recuperar a su hermano. No fue una súplica ni una maniobra. Fue una rama de olivo sin orgullo ni formalidades. Y sin embargo, lo más elocuente fue lo que no dijo. El nombre de Meghan no apareció ni una sola vez. Ese silencio frío y calculado resultó inquietante. Para algunos anunciaba una separación silenciosa, para otros una retirada estratégica, pero todos coincidieron en algo: no fue casual. En cuestión de horas la opinión pública se partió en dos. Hubo quienes perdonaron, quienes defendieron y quienes exigieron responsabilidades completas. Algunos gritaron que era demasiado poco y demasiado tarde. Otros vieron en sus palabras una señal de crecimiento. Las redes se convirtieron en un campo de batalla y los editoriales inundaron los medios. Mientras tanto, Meghan seguía sin responder. Carlos también guardó silencio. Ninguna declaración, ningún matiz aclaratorio. Nadie sabía si era respeto o cálculo, pero la ausencia de reacción real solo alimentó el misterio sobre el futuro de la familia. Cada palabra de Harry quedó suspendida en un vacío de especulación reproducida y analizada en todos los continentes. Lo único indiscutible era que aquel niño que caminó detrás de un ataúd se había convertido en un hombre dispuesto a romper el silencio que había marcado su vida. No pidió permiso ni buscó compasión. Eligió hablar y al hacerlo obligó a la monarquía a enfrentarse a una verdad que llevaba demasiado tiempo evitando.
La corona se estremeció, las líneas de batalla se redefinieron y mientras el polvo se asienta tras el regreso de Harry, la pregunta persiste: ¿qué precio acaba de pagar realmente la monarquía? Gracias por acompañarnos. No olvides darle like, suscribirte y nos vemos en el próximo episodio.